Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos, bueno, voy a cargar el archivo. Esperamos hasta que cargue el archivo, ¿ya? Ya, ok, ¿empezamos? Sí, empezamos, ¿ya? Ya somos 11, ¿no? A ver, ¿todos en modo presentación? Ok, entonces semana número 11. A esta semana número 11 le corresponde la parte de pirámide y la parte de cilindro. Entonces, antes de pasar a ver todos los teoremas, las propiedades que se cumple en cada sólido, vamos a ver justamente la siguiente imagen. Y sobre esta imagen nos preguntan, ¿conoce este lugar? Quién sabe, muchos de nosotros no lo conocemos, ¿no? Pero se trata de la pirámide de Louvre.
¿Y dónde se encuentra esta pirámide? Nos dicen que la pirámide está ubicada en París, Francia, en el antiguo Palacio Real del Louvre, diseñada por el arquitecto Leo Mimpi e inaugurada en 1989. La estructura metálica que sostiene al revestimiento de vidrio está hecha de acero y aluminio y tiene una altura de 21,64 metros sobre una base cuadrada de 35,42 metros de lado. Y también nos preguntan acerca de esa pirámide, cuánto mide el ángulo formado por las aristas laterales con respecto a las aristas básicas. Ahora, ¿qué vienen a ser las aristas laterales? Mencionamos en la parte prisma, que un prisma siempre es aquel poliedro que está formado por dos caras paralelas y congruentes, y todo lo que está alrededor nos representa las regiones poligonales tipo paralelográmicos, que pueden ser cuadrados, rectángulos, romboides o rombos. Entonces, los lados en esas caras laterales vienen a ser las aristas laterales, y los lados en nuestras bases, que son dos bases paralelas y congruentes, son las aristas básicas. Entonces, algo similar sucede en la pirámide. En la pirámide también vamos a tener una base, vamos a tener justamente nuestras caras laterales y un punto fijo, ¿no? Ese punto fijo, lo que es llamado nuestro vértice, es este punto superior. Entonces, los lados en estas caras laterales nos representan las aristas laterales, y los lados en la base son las aristas básicas. Entonces, nos preguntan cuánto mide el ángulo formado por esas aristas laterales. Entonces, para poder responder la pregunta, nosotros aquí estamos delineando esa cara lateral de vértice AVB. Para esta cara lateral se puede observar que las aristas laterales son los segmentos AV, VB, y la arista básica es el segmento AB. Entonces, vamos aquí justamente a dibujar ese triángulo que nos representa esta cara lateral. Como es una pirámide, digamos, conocida, es un lugar turístico, ya se ha hecho estudios y se han medido justamente cuánto mide. Se ha hecho la medición entre las aristas laterales y las aristas básicas y resulta igual a 51,7 grados. También este ángulo es igual a 51,7 grados. Entonces sabemos que la suma de los tres ángulos interiores debe ser igual a 180 grados. Por lo tanto, la diferencia va a ser 76,6 grados. Entonces, la respuesta viene a ser de 51,7 grados. Entonces, repito, como es una pirámide, digamos, ya es como un lugar turístico, es una pirámide conocida, entonces se ha hecho las mediciones con respecto a esa pirámide y justamente se observa que el ángulo formado entre la arista lateral y la arista básica es de 51,7 grados. Entonces, vendría a ser, digamos, nuestra información de motivación, y pasamos a ver el primer tema, que viene a ser pirámide. ¿Qué viene a ser una pirámide? Una pirámide es aquel poliedro que tiene a una región poligonal cualesquiera como base, y las demás caras son regiones triangulares que tienen un vértice común. Entonces, aquí nosotros trazamos nuestro plano, y en ese plano vamos a trazar una región poligonal, que puede ser una región cuadrangular, triangular, pentagonal, hexagonal. En este caso, nosotros estamos aquí trazando nuestro pentágono ABCDE. Entonces, a partir de ese pentágono vamos a formar nuestras caras laterales, pero en el caso de pirámide, todas las caras laterales son regiones triangulares que tienen un vértice común. Entonces, este punto superior nos representa el vértice y tenemos justamente nuestra pirámide. Entonces, colocamos que ese punto común viene a ser el punto V nada más.
la notación. ¿Cómo llamaremos a este tipo de pirámide? Colocamos V, A, B, C, D, E, que significa la pirámide de base pentagonal A, B, C, D, E y vértice V. Y para este sólido nosotros podemos colocar los elementos. El punto fijo, ese punto de intersección entre las aristas laterales, viene a ser conocido como el vértice o la cúspide, y lo estamos denotando con la letra V. Las aristas laterales son todos los lados en las caras laterales. En este caso, vienen a ser los segmentos AV, VB, VC, VD y VE. Todas estas líneas están delineadas de color azul, así como las aristas básicas son los lados en nuestro pentágono. Y también se puede observar la altura. ¿Qué es la altura? Siempre la altura es un segmento perpendicular trazado desde un vértice hacia el plano opuesto. En este caso, la altura es aquel segmento que es perpendicular trazado desde el vértice V hacia el plano de nuestra base, hacia el pentágono ABCDE. Entonces, este segmento nos representa nuestra altura VM. Luego tenemos a la base. La base es esa región poligonal, en este caso viene a ser esta región pentagonal que estamos sombreando de color melón, ¿no? Luego tenemos a las caras laterales, que es lo que está alrededor de la pirámide, y resulta siendo todas estas caras que son regiones triangulares. Aquí sombreamos nuestra primera cara lateral, la segunda cara lateral. Entonces, tendrían a ser los elementos para nuestra pirámide. Luego, colocamos el volumen. Entonces, el volumen de toda pirámide siempre es igual a 1/3 del área de la base multiplicado por nuestra altura. Y a esa altura le estamos colocando de longitud h nada más, ¿ya? Entonces, vendría a ser, digamos, la primera parte acerca de pirámide. Tomen la captura de pantalla para poder pasar a ver el siguiente tema, ¿no? La siguiente parte, ¿ah? ¿Aló, Janet? No, no te acuerdas, Janet, ¿te acuerdas que te mencioné? Era Marta, claro. Qué raro. ¿Qué habrá pasado? A ver, me voy a comunicar con él, ¿ya? Ya, no te preocupes, ya, un ratito. Jóvenes, un minuto, por favor.
Ya, jóvenes, disculpen, lo que pasa es que el profesor de la otra aula no había ingresado. Tuvo un percance y por eso me llamaron. Ya, continuamos, ¿ya? Vamos a ver qué viene a ser una pirámide regular. Es aquella pirámide cuya base es una región poligonal regular y el pie de la altura es el centro de la base. Entonces aquí dibujamos nuestro plano y sobre ese plano justamente estamos dibujando nuestra pirámide cuadrangular regular. ¿Por qué mencionamos la palabra cuadrangular? Porque aquí en la base, el ABCD, tiene 4 lados. Como es un polígono que tiene 4 lados, entonces viene a ser una pirámide cuadrangular. Pero como está acompañado de la palabra regular, ¿qué significa? Nos dice que la pirámide regular es aquella pirámide cuya base es una región poligonal regular y el pie de la altura es el centro de la base. En este caso, en esta pirámide cuadrangular regular, quiere decir que la base, el ABCD, es un cuadrado y al trazar la altura, esa altura debe caer en el centro del cuadrado. Entonces, siempre que nosotros veamos la palabra regular, quiere decir que esa base, si es de forma triangular, triángulo equilátero. Si la base es de forma cuadrangular, será un cuadrado. Si la base es de forma pentagonal, será un pentágono regular. Si la base es de forma hexagonal, será un hexágono regular. Siempre recuerden que la palabra regular significa que todos los lados tienen la misma longitud y que los ángulos interiores tienen la misma medida. Entonces, en este caso, para poder ubicar ese centro de la base donde va a caer la altura, vamos a trazar diagonal en el cuadrado AC, diagonal en el cuadrado BD. Este punto de intersección viene a ser justamente el centro de nuestro cuadrado ABCD. Entonces, cuando trazamos nuestra altura, esa altura cae justamente en ese punto o nada más. Y vamos a colocar que sea de longitud H. Entonces diremos que H nos representa la altura de la pirámide. Entonces, para poder hallar el área lateral, el área total y el volumen para este sólido, necesitamos colocar el apotema. ¿Y qué es el apotema? El apotema va a ser las alturas en esas caras laterales. Entonces, para poder justamente ubicar esa altura, como este punto O viene a ser centro de nuestro cuadrado, vamos a trazar nuestro segmento OM, donde el punto M viene a ser punto medio de nuestro lado CD. Entonces, como el ABCD es un cuadrado, los 4 ángulos interiores son iguales a 90 grados. En particular, el ángulo en M también va a resultar siendo de 90 grados, ¿no? El ABCD es un cuadrado, por ese motivo el ángulo en D es de 90 grados. Este punto, centro de nuestro cuadrado, punto medio del lado CD. Entonces necesariamente este angulito resulta igual a 90 grados. Y si el ángulo en M es de 90 grados, ¿qué se acaba de formar? Las dos perpendiculares. La altura viene a ser la primera perpendicular, el segmento OM es la segunda perpendicular por el teorema de las 3 perpendiculares, ¿se acuerdan, no? Aquí va la primera. La primera empieza en V, va primera, segunda, nosotros unimos esos dos extremos. ¿Dónde empieza la primera? En V, la segunda termina en el punto M, unimos ambos puntos y observamos dónde cae la segunda. En este caso, la segunda cae sobre la recta CD, entonces la tercera también va a caer sobre esa recta CD, por ese motivo este ángulo es de 90 grados y a ese segmento VM se denomina apotema de la pirámide y a su longitud lo vamos a denotar con la letra A sub P.
Entonces ya podemos hallar el área lateral conociendo el apotema de la pirámide, todo lo que está alrededor de ese sólido justamente nos representa, digamos, el área lateral, todas las caras laterales. Entonces diremos que el área lateral para esa pirámide resulta como el semiperímetro de nuestra base multiplicado por el apotema, y estamos denotando a P como su índice base, semiperímetro de la base. Para este sólido también podemos hallar el área total. El área total es igual a todo lo que envuelve, que vendría a ser el área lateral más el área de nuestra base. El volumen siempre es igual a 1/3 del área de la base multiplicado por nuestra altura, y esa altura es justamente longitud h nada más. Entonces vendrían a ser las tres propiedades para esta pirámide regular nada más. Entonces pasamos a ver el desarrollo de la superficie total de una pirámide regular. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos aquí a nuestra pirámide cuadrangular regular. Entonces, a esa pirámide le podemos hacer un corte, ¿no? Entonces, al momento que nosotros hacemos el corte, abrimos lo que se obtiene, es justamente el desarrollo de esa superficie total de la pirámide. Entonces, vamos a colocar aquí, en este caso, estamos aquí dibujando nuestra pirámide pentagonal regular. Pentagonal quiere decir que la base tiene 5 lados, y la palabra regular que se trata de un pentágono regular donde la altura va a caer en el centro de esa base, de ese pentágono. Entonces, por cualquiera de las aristas laterales, nosotros podemos hacer un corte. Hacemos el corte, abrimos, y lo que se obtiene es justamente es toda esa región, ¿no? Aquí se puede observar, miren, ahí tenemos cerrado, abrimos, hacemos el corte, y justamente todas esas caras laterales son estas regiones triangulares, y esa base pentagonal es justamente nuestro pentágono de Melón. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes pueden observar el desarrollo de la superficie total de esa pirámide pentagonal regular. A ver, tomen la captura de pantalla.
Ya, tomaron la captura de pantalla. Ok, me gustaría también explicarles sobre la parte semejanza. Un minuto, ¿ya? Aquí vamos a abrir. Un minuto, un minuto. Ya, mire, según el sílabus que corresponde aquí al ciclo escolar de las 12 semanas, solamente debemos hablar acerca de pirámide nada más, ¿sí? Y la parte cilindro, cilindro circular recto. Pero les voy a explicar un poco de semejanza de pirámides porque es muy esencial. Hay varios ejercicios y también ejercicios contextualizados que siempre interviene la parte de semejanza, ¿ya? Por ese motivo estamos incluyendo aquí la teoría. Ya, entonces, habíamos explicado justamente acerca de pirámide regular y ustedes están viendo qué es lo que sucede cuando esa pirámide se abre. Lo que está alrededor de la pirámide siempre va a ser regiones triangulares y la base viene a ser de acuerdo cómo es esa base, si es una base cuadrangular, pentagonal, hexagonal. Entonces pasamos a ver justamente el siguiente teorema. Aquí vamos a presentar.
¿Ya todos en modo presentación? ¿Sí, no? Ok. El siguiente teorema nos dice, si se traza un plano secante a una pirámide de tal manera que sea paralela a la base, se cumple lo siguiente. Entonces, aquí nosotros podemos observar nuestra pirámide de vértice V y de base triangular ABC. A esta pirámide le vamos a trazar un plano secante pero paralelo a la base. Entonces, aquí trazamos nuestro plano. Este triángulo ABC está contenido en todo este plano de celeste. A este sólido le vamos a trazar este otro plano de morado, el plano P secante al sólido, pero con la condición que sea paralelo a toda esta base, al plano de celeste. Y les mencioné la clase pasada que cuando nosotros trazamos planos secantes paralelo a la base, el corte siempre es de acuerdo a la base. Si la base es de forma triangular, el corte es un triángulo. Si la base es de forma cuadrangular, el corte también va a ser otra región cuadrangular. Por ese motivo, aquí el corte es este triángulo MNP. Entonces, se observa que el plano P, este plano de morado, es paralelo a todo el plano que contiene al triángulo ABC. Si estos dos planos son paralelos, entonces podemos afirmar que la pirámide superior, ¿no? Es claro observar que aquí al trazar este plano, al trazar ese plano P paralelo al plano inferior, se está formando en la parte superior una pirámide pequeñita, ¿no? A ver un minuto. ¿Están escribiendo algo? Creo que no, ¿no? Ya me parece. Ya, entonces les estaba mencionando, como este plano, nuestro plano P es paralelo a todo el plano inferior, entonces necesariamente en la parte superior se está formando una pirámide pequeñita. Entonces, esta pirámide menor, esa pirámide pequeña, va a ser semejante a toda la pirámide total. ¿Y por qué se da la semejanza? Porque justamente este triángulo MNP es paralelo al triángulo ABC. Como esos dos triángulos son paralelos, necesariamente esas dos pirámides van a ser semejantes. La pirámide de vértice V con el de base triangular MNP es semejante a la pirámide total de vértice V y base triangular ABC. Si las pirámides son semejantes, lo que se cumple es que las áreas de las bases son proporcionales a las aristas, a las alturas, a las aristas básicas elevado al cuadrado. Entonces colocamos aquí las áreas de las bases son proporcionales a los cuadrados de las longitudes de los elementos homólogos. Entonces diremos, el área del triángulo MNP es al área del triángulo ABC como sus respectivas aristas laterales. Primera arista lateral, para la pirámide pequeñita, la arista lateral es VM. Para la pirámide total, la arista lateral es VA. Entonces, aquí colocamos VM elevado al cuadrado y para la pirámide total, la arista lateral VA, este segmento de verde, elevado al cuadrado. Pero no solamente cumple para las aristas laterales, también cumple para las aristas básicas. Y estamos tomando la arista básica MP que está hacia atrás, hacia el fondo. Entonces aquí colocamos MP elevado al cuadrado. Y para el triángulo ABC tomamos la arista que está hacia atrás, que viene a ser AC elevado al cuadrado. Y también cumple para las alturas. Para esta pirámide superior, la altura viene a ser de longitud H1. Para toda la pirámide total, nuestra altura viene a ser H2. Entonces, necesariamente van a ser proporcionales a la altura 1 elevado al cuadrado con respecto a la altura 2 elevado al cuadrado. Entonces, vendría a ser, digamos, lo segundo que se cumple. Y lo tercero, que los volúmenes, como las dos pirámides
esta pirámide superior es semejante a toda la pirámide mayor, entonces sus volúmenes también van a ser proporcionales a los cubos de las longitudes de sus elementos homólogos. ¿Qué quiere decir? Que el volumen de esta pirámide superior es al volumen total como las aristas laterales respectivas elevado al cubo, como las aristas básicas elevado al cubo, como las alturas elevado al cubo. Entonces, colocamos aquí, borramos y aquí diremos, el volumen de esta pirámide superior es al volumen de toda la pirámide total, que aquí va en el denominador como ¿quién? Como las aristas laterales. Nuevamente, arista lateral VM elevado al cubo, arista lateral VA, este segmento de verde elevado al cubo, y también con respecto a las alturas, a las aristas básicas. Arista básica, la que está hacia atrás, MP elevado al cubo, arista básica, la que está hacia atrás, viene a ser AC elevado al cubo, y también cumple con las alturas. Primera altura viene a ser de longitud H1, segunda altura de longitud H2, cada uno elevado al cubo. Entonces, vendría a ser la parte de semejanza de pirámides. Entonces, recuerden, si estas dos bases, si estos dos planos, si estas dos bases son paralelas, necesariamente la pirámide superior es semejante a la pirámide total y las áreas de la base son proporcionales a las aristas laterales básicas alturas elevado al cuadrado. Todo lo que tenga que ver área, elevamos al cuadrado. Todo lo que tenga que ver volumen, elevamos al cubo nada más. En eso consiste la parte de semejanza de pirámides. ¿Ah? Entonces, tomen la captura de pantalla y pasamos a ver el ejercicio número 1. A ver, ¿salió la 1 o no? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿Ninguna? Ya, si hubiera alguna consulta, alguna pregunta, por favor lo escriben en el chat. Entonces, empezamos con el ejercicio número 1. Ejercicio número 1. En la figura, el VABCD es una pirámide regular tal que la arista básica y la arista lateral miden 12 metros y 10 metros respectivamente. Halle el área total de dicha pirámide. Entonces, colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que se trata de una pirámide regular. Entonces, por este dato resaltado, este sólido es una pirámide regular. Entonces, como aparece la palabra regular, ¿qué significa? Que la altura, esa altura siempre es perpendicular en el centro de la base y nosotros observamos que esa base tiene 4 lados. Como tiene 4 lados, necesariamente es una base cuadrada y sabemos que un cuadrado, los 4 ángulos interiores son iguales a 90 grados y los 4 lados van a ser iguales, pero a nosotros nos dicen que la arista básica mide 12 metros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro lado AD mide 12, pero como se trata de un cuadrado, nuestro lado CD también va a resultar igual a 12 nada más. Pero además, esa arista lateral resulta igual a 10 metros. Las aristas laterales son los lados en esas caras laterales. Entonces, vale 10 y también resulta igual a 10. Entonces, ya conocemos que esta longitud es igual a 10. ¿Qué es lo que nosotros queremos hallar? Simplemente el área total. Entonces, el área total siempre resulta igual al área lateral más el área de la base.
Entonces aquí, como el área total es igual al área lateral más el área de la base, el área lateral siempre es igual a nuestro semiperímetro de la base multiplicado por el apotema. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Justamente trazar el apotema. Entonces, para poder trazar el apotema, así como en la teoría, podríamos formar el triangulito que está al medio de la pirámide por el teorema de las tres perpendiculares, pero no hay necesidad. ¿Y por qué no hay necesidad? Porque el detalle es que como se trata de una pirámide regular, la base siempre es un cuadrado y todas las caras laterales van a ser triángulos isósceles. Todas estas 4 aristas laterales miden 10. Entonces, en toda esta cara donde se encuentra el puntero láser, en esa cara triangular, esta arista lateral mide 10, esta arista lateral también es igual a 10. Por lo tanto, este triángulo es un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, al trazar la altura en ese triángulo isósceles, necesariamente cae en el punto medio. Recordemos que todo triángulo isósceles, al trazar la altura, hacer todas las líneas notables, altura, mediana, bisectriz, mediatriz. Entonces, por ser mediana, el punto H es punto medio de todo este lado CD, entonces le corresponde al circulito, vale 6 y también resulta igual a 6. Entonces ya conocemos que toda esta longitud CH resulta igual a 6 y podemos trabajar en este triángulo sombreado. Este triangulito sombreado sería un triángulo notable de 37 y 53 grados. ¿Y por qué es notable 37 y 53? Porque la hipotenusa viene a ser igual a 10. Este cateto resulta igual a 6, entonces necesariamente este cateto VH debe resultar el cateto 8, ¿no? Recordemos que 10 es 5 por 2, 6 es 3 por 2, entonces sería 5 por algo, 3 por algo, este cateto es 4 por algo y 4 por 2 va a resultar igual a 8 nada más. Entonces, este 8 es la altura en esa cara lateral que nos representa el apotema. Entonces, podemos reemplazar. Al momento de reemplazar, colocamos que el área total es igual al área lateral más el área de la base. Entonces, reemplazando, el área lateral es el semiperímetro de toda esta base cuadrada multiplicado por el apotema, más quién, más el área de la base. Entonces, reemplazando, el semiperímetro es la suma de los 4 lados. 12 más 12 más 12 más 12 sería 4 por 12 sobre 2 por el apotema. ¿Quién es el apotema? Ese apotema mide 8, más le vamos a sumar el área de esta base cuadrada. El área de un cuadrado es el lado elevado al cuadrado. En este caso, 12 elevado al cuadrado. Entonces, de aquí operando. Operando nos quedaría 4 por 12, 48, sobre 2 sería 24 por 8, más 12 elevado al cuadrado, 144. Entonces, sumando el área total es igual a 336 metros cuadrados. La respuesta es la alternativa B. Entonces, sería el ejercicio número 1. Tomen la captura de pantalla.
Ejercicio número 2. Una empresa constructora presenta un proyecto similar a la pirámide del Louvre, obra situada en el Museo del Louvre en Francia, de tal manera que la base es cuadrada y sus caras laterales son congruentes y de vidrio, como se muestra en la figura. Se desea que dicho proyecto tenga una altura de 16 metros y el lado de la base sea de 24 metros. ¿Cuántos metros cuadrados de vidrio se utilizaría para las caras laterales? Entonces, aquí vamos a ver la solución. Y vamos a copiar justamente el proyecto, ¿no? Se trata de una empresa constructora y nos dicen que esa empresa constructora desea realizar un proyecto similar a la pirámide del Louvre, esa pirámide que hemos visto al inicio. O sea, lo que sucede es que esta empresa quiere construir un edificio en forma de pirámide y va a tener esa misma forma, la de pirámide del Louvre. En esa pirámide del Louvre, todo lo que está alrededor vienen a ser justamente caras laterales hechas de vidrio, sostenidas por un material, digamos, de metal, ¿no es cierto? Entonces, la misma idea quiere hacer esta empresa constructora con este proyecto. Entonces, por ese motivo, nos dicen que la base, el ABCD, viene a ser un cuadrado y de estas caras laterales son congruentes y de vidrio, como se muestra en la figura. Entonces, vamos a colocar aquí, por este dato, dice que la base del proyecto es una región cuadrada y el lado de esa región cuadrada es igual a 24 metros. Entonces, colocamos, vale 24, el lado CD resulta igual a 24. En un cuadrado, siempre los cuatro lados son iguales, vale 24, 24, BC 24 y nuestro lado AB también es igual a 24. Luego nos dicen que todas las caras laterales son congruentes, que quiere decir que todas estas caras laterales son idénticas y van a ser de forma triangular, son triángulos isósceles. Entonces, nos dicen además que se desea que dicho proyecto tenga una altura de 16 metros. Entonces, aquí estamos colocando. Por este dato resaltado de celeste, como todas las caras son congruentes, todas estas aristas laterales van a tener la misma longitud, ¿vale? 2 rayas, 2 rayas, 2 rayas y 2 rayas. Luego que la altura resulta igual a 16 metros. Esta alturita vale 16 metros. Entonces, es claro observar que el punto O, siempre la altura cae en el centro de nuestra base. Entonces, como la base es un cuadrado, entonces esta altura, como cae en el punto O, entonces necesariamente O debe ser centro de nuestro cuadrado ABCD nada más, ¿ya? Entonces, vamos a colocar aquí que ese lado ON es 12, ¿no? Es claro observar que es 12, ¿no? Aquí este punto O viene a ser centro de nuestro cuadrado ABCD. Como el punto N, en ese punto este ángulo es de 90 grados. Ese punto O, centro del cuadrado, el punto en este punto N, como el ángulo es de 90 grados, necesariamente este segmento ON es la mitad del lado del cuadrado. Entonces, esa longitud de verde es igual a 12 nada más. Entonces, tenemos aquí primera perpendicular, segunda perpendicular. Por el teorema, las tres perpendiculares nosotros unimos y ese ángulo va a ser de 90 grados que nos representa el apotema para esa pirámide. Lo podemos resolver mediante el teorema de las tres perpendiculares o observando lo siguiente. Aquí, como este punto O viene a ser centro de nuestro cuadrado y aquí a partir de O se ha trazado la perpendicular al segmento CD, entonces necesariamente el punto N va a ser punto medio,
principal es circulito y también resultó siendo circulito. Toda esta cara lateral es un triángulo isósceles, dos rayas y dos rayas. Al unir el punto V con el punto N, este segmento será mediana, pero como el triángulo es isósceles, mediana altura. Esa es la otra manera de verlo, ¿no? Entonces, este ángulo es de 90 grados y aquí se está formando el triangulito, triángulo VON, donde este cateto mide 16, este cateto es igual a 12 y este segmento VN, que es la hipotenusa, viene a ser el apotema. Entonces diremos, ese triángulo sombreado nuevamente es un triángulo aproximado de 37 y 53. ¿Y cómo así nos damos cuenta? Porque este 16 lo podemos escribir como 4 por 4. Este 12 lo podemos escribir como 4 por 3. Entonces estaríamos cateto 4, cateto 3, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar, ¿ya? Entonces diremos que 16, ese 16 se puede escribir, 16 se puede escribir como 4 por 4. El 12 se puede escribir también como 4 por 3. Entonces tendríamos cateto 4, cateto 3, la constante es 4. Entonces necesariamente el triángulo sombreado es un triángulo notable de 37 y 53. Y la hipotenusa es 5 por la misma constante que viene a ser 4. Y 5 por 4 es igual a 20. Entonces ya conocemos que el apotema va a resultar igual a 20. Entonces, conociendo el lado de nuestra base, conociendo el apotema, ya podemos hallar lo que nos preguntan. Nos están preguntando cuántos metros cuadrados de vidrio se utilizaría para las caras laterales y todo lo que está alrededor de nuestra pirámide es justamente esas caras laterales, ¿no? Entonces nos preguntan cuántos metros cuadrados se necesita. Tendría que ser el área lateral. Entonces, aquí hallamos, está claro, ¿no? Todo lo que está alrededor de esa pirámide es justamente las caras laterales. Y para poder hallar la cantidad de vidrio, necesitamos saber cuántos metros cuadrados tiene alrededor esa pirámide, que sería hallar el área lateral. Entonces, el área lateral es el semiperímetro de la base. La base es un cuadrado del lado 24. El perímetro, la suma de los cuatro lados, 4 por 24. Pero como es semiperímetro, entonces aquí colocamos 4 por 24 sobre 2 por el apotema. El apotema va a resultar igual a 20 nada más. Entonces, cuando reemplazamos por el apotema, que es 20, aquí sería mitad 1, mitad de 48, sería 24 por 4. O 4 por 12, ¿no? Aquí mitad 1, mitad 12. 4 por 12, 48. Por 20, 960. Entonces, la respuesta va a ser igual a 960. Entonces, diríamos, se utilizaría 960 metros cuadrados de vidrio. La respuesta es la alternativa C. Entonces, ¿está claro? Si hubiera alguna pregunta, por favor, lo escriben en el chat.
¿Hay alguna consulta? ¿Ninguna? Ok, entonces continuamos. Ejercicio número 3. En la figura PABCD es una pirámide regular. Si una arista lateral forma con la base un ángulo que mide 37 grados y PC es igual a 10 metros, halle el volumen de la pirámide. Entonces colocamos la solución y vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado. Nos dicen que se trata de una pirámide regular. Entonces, nuevamente, como aparece la palabra regular, significa que la altura cae en el centro de la base y como esa base aquí se observa que tiene 4 lados, entonces necesariamente esa base va a ser un cuadrado. Entonces ya sabemos que la altura cae en el centro de nuestro cuadrado. Luego nos dicen que la arista lateral forma con la base un ángulo que mide 37 grados. Entonces recordemos la semana anterior, el ángulo formado entre una recta y un plano es el mismo ángulo formado entre esa recta y su respectiva proyección. ¿Y quién es la proyección? Entonces, para poder ubicar la proyección, ¿se acuerdan? Ubicábamos el punto exterior a la recta, al plano. Entonces, como todo el plano es el ABCD, el punto exterior es este punto P. A partir del punto P se traza esa perpendicular hacia todo el plano de la base y justamente la sombrita es la proyección. Entonces, el ángulo formado entre esa recta y el plano es el mismo ángulo formado entre esa recta y su respectiva proyección nada más. Entonces, para poder ubicar la proyección, ¿qué hacemos? Vamos a trazar la diagonal en el cuadrado ABCD para poder justamente ubicar el centro, ¿ya? A ver, un minuto, jóvenes. No sé qué problema hay. Un minuto.
Jóvenes, disculpen, la verdad, lo que pasa es que, no sé, con el otro aula, el otro profesor ha tenido un inconveniente. Anteriormente enseñaba otro profesor y ahora, pues, por lo que he empezado las clases también en la universidad, todos los horarios se han cruzado, ¿no? Entonces ya no puedo continuar enseñando, entonces se mandó otro profesor, pero este profesor creo que ha tenido problemas, inconvenientes. Disculpen, la verdad. Bueno, sigamos. ¿Ya? Están ahí, ¿no? Supongo que no se han ido a tomar su cafecito, ¿no? Están ahí. Así, ¿verdad? En tanto calor, bueno, ya, su gaseosa helada. Sí, 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 de verdad, disculpen. No hay nadie responsable como yo, carambas. Mentira. Siempre hay inconvenientes, ¿no? Pero el detalle es, pues, siempre avisar, aunque sea, siempre se presenta emergencias, ¿ah? Les contaré que siempre se presenta por ahí alguna emergencia, pero aunque sea 2 minutos antes, 3 minutos antes, ¿no? Decir, o ya empezó la clase, decir, pues esto puede llegar tarde, algo, ¿no? No decir nada. Ah, pues, pero bueno, ya, todos esos inconvenientes. Ya, bueno, pero bueno, sigamos nosotros. Nosotros es otra cosa, sigamos. Ya. Les estaba comentando justamente acerca de esta pirámide regular, ¿no? Entonces, cuando siempre mencionan la palabra regular, ustedes de frente miran que la base es de forma triangular, triángulo equilátero. La altura donde cae en el centro de esa base, pero como la base es un triángulo equilátero, siempre recordemos que el centro de un triángulo equilátero es el baricentro, y el baricentro divide a la mediana en la base en la razón de 1 a 2. Y si aquí, como en este ejercicio, observamos que la base es de forma cuadrangular, tiene 4 lados, se trata de un cuadrado y la altura cae en el centro del cuadrado. Entonces, para poder ubicar esa altura, necesitamos primero ubicar el centro de nuestro cuadrado ABCD. Por ese motivo, trazamos la diagonal BD y este punto de intersección justamente nos representa el centro de nuestro cuadrado. Entonces, en ese punto va a caer la altura. Nosotros trazamos nuestra altura PO, que es perpendicular a toda la base. Entonces, ya tenemos, vamos a trabajar con esta arista CP. Se puede trabajar con cualquiera de las 4 aristas laterales, pero para poder observar mejor, solamente por ese detalle, trabajamos con esta arista CP. Entonces, en esta arista CP, ¿quién es la sombrita de esta arista CP sobre todo el plano de la base? Aquí, primer punto es el punto C, el segundo punto es el punto P. A partir de P ya se trazó esa perpendicular a todo el plano de la base. Entonces, la sombrita en la base necesariamente es este segmento OC. Entonces, aquí colocamos, es claro observar que la sombrita de esa arista CP sobre el plano de la base viene a ser todo este segmento de celeste, ¿no? Entonces, ese segmento de celeste viene a ser la sombrita. Entonces, el ángulo formado entre esta recta PC y todo el plano de la base es este ángulo formado con la sombra, que va a ser de 37 grados, ¿ya? Entonces, este es el ángulo formado entre la arista lateral y el plano de la base. Luego nos dicen que el segmento PC es igual a 10 metros. Entonces, como este angulito de rojo, es de 90 grados, ¿no? Entonces, como este angulito de rojo es de 90 grados, necesariamente se acaba de formar nuestro triángulo notable de 37 y 53 grados. Entonces diremos, si este ángulo es de 37, este ángulo superior va a resultar igual a 53 grados. 53, 37, el triángulo sombreado de amarillo es notable de 37 y 53. Si la hipotenusa es 10, entonces a 37 se le opone el cateto 3 por algo y a 53 4 por algo. Pero ¿quién es ese algo? Ese 10, ¿como quién lo podemos escribir? Este 10
Este número 10 es lo mismo que escribir 5 por 2. Entonces, el 2 es la constante. Entonces, vendrá a ser a 37, se le opone cateto 3 por 2, que vendría a ser 6. Entonces, el segmento OP va a resultar igual a 6. A 53 grados se le opone nuestro cateto OC, que vendría a ser 4 por 2, va a resultar igual a 8 nada más. Entonces, ya tenemos la altura y también conocemos este lado OC. Nosotros, ¿qué queremos hallar? El volumen de la pirámide. El volumen de la pirámide resulta igual a 1/3 del área de la base multiplicado por nuestra altura. En este caso ya conocemos la altura, que vale 6, que falta hallar el área del cuadrado, pero el área de un cuadrado es lado elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué necesitamos? Buscar el lado de ese cuadrado. Como este punto O viene a ser centro del cuadrado, punto medio de la diagonal AC vale 8, esta longitud también resulta igual a 8. Como el ABCD es un cuadrado, el ángulo en este punto D va a resultar siendo de 90 grados. Entonces, vamos a colocar aquí lo siguiente, ¿verdad? Entonces, diremos aquí lo siguiente. Entonces, como este angulito, como se trata de un cuadrado, el ángulo en el punto de este angulito es de 90 grados. Entonces, por ser también diagonal en el cuadrado, este ángulo mide 45 grados, 45 grados, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Propiedades de cuadrado, ¿va? Siempre la diagonal en el cuadrado biseca al ángulo de 90 grados, 45 y 45. Entonces, acabamos de encontrar nuestro triángulo rectángulo notable de 45 grados, cuya hipotenusa viene a ser 16. Entonces, aquí vamos a extraer nuestro triángulo. Tenemos aquí nuestro triángulo rectángulo, ¿no? Triángulo rectángulo notable de 45 grados. Este angulito, 45 grados, este angulito también resulta igual a 45 grados. Estamos encontrando que la hipotenusa, toda la hipotenusa, 8 más 8, sería 16, pero ese 16, como ¿quién se escribe? Es igual que escribir 8 raíz de 2 por raíz de 2. Es lo mismo, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, 16 es lo mismo que escribir 8 raíz de 2 por raíz de 2. Raíz de 2 elevado al cuadrado se cancela, 8 por 2 resulta siendo 16. ¿Y por qué lo expresamos de esa forma? Porque siempre en el triángulo notable de 45 grados es cateto K, la hipotenusa K raíz de 2. Entonces, ¿quién viene a ser K? En este caso, el K, la constante, viene a ser 8 raíz de 2. Entonces, necesariamente, cada cateto, este cateto, 2, este otro cateto también es 8 raíz de 2. Entonces, por ese motivo, colocamos aquí de frente que nuestro lado CD, este lado CD es 8 raíz de 2, 8 raíz de 2. Entonces, conociendo el lado de nuestra base, ya podemos hallar el volumen de esa pirámide. El volumen de la pirámide es igual a 1/3 del área de la base multiplicado por nuestra altura nada más. Entonces, reemplazando, el volumen es igual a 1/3 del área de la base, pero la base es un cuadrado del lado 8 raíz de 2. Por ese motivo, colocamos 8 raíz de 2 elevado al cuadrado multiplicado por nuestra altura. La altura resultó igual a 6 nada más. Altura es igual a 6, entonces haciendo las cuentas se cancela, ¿no? Aquí este 2 ingresa, sería 8 por 8, 64. Se cancela el cuadrado justamente con la raíz, 64 por 2, y luego tercia 1. Aquí extraemos
tercia 1, tercia resultó siendo 2. Entonces multiplicamos por 2 y va a resultar igual a 256 metros cúbicos. La respuesta es la alternativa C. Entonces sería el ejercicio número 3. A ver, tomen la captura de pantalla y pasamos a ver el siguiente. A ver un minuto. Vamos a ver un minuto. A ver qué pasa aquí. Falta un ejercicio, ¿no? Algo pasó. A ver un minuto ya. Aquí estaba, ¿no? Un minuto, ¿ya? Ahí la ven, aquí vamos a ver. Con tantos archivos a veces me confundo. Aquí está, ¿ves? Estas dos eran aquí. Esta no. Esta tampoco. Y esta. Ya, ahora sí. Ya, entonces, ejercicio número 4. El ejercicio número 4 dice, el envase de un cierto producto bebible tiene forma piramidal regular. La empresa envasadora presenta un nuevo envase de mayor volumen con alturas equivalentes, como se muestra en la figura. El área de la base de la pirámide es 16 centímetros cuadrados
y la altura del paralelepípedo rectangular mide 12 centímetros. ¿Cuántos envases de forma piramidal se necesitan para llenar el envase de la nueva presentación de base cuadrada cuyo perímetro es 32 centímetros? Entonces aquí vamos a colocar la solución. En la solución estamos copiando la misma imagen de nuestro enunciado y nos dicen que se trata justamente del envase de un cierto producto, pero ese producto ya está envasado en este envase de forma piramidal regular. Como dice la palabra regular y se observa que la base es de forma cuadrangular, entonces esa base es un cuadrado, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar, aquí repito, por este dato, este envase, o sea, el producto ya está envasado, y ese envase tiene la forma de una pirámide regular. Como la base es de 4 lados, entonces necesariamente se trata de un cuadrado. Por ser cuadrado, los 4 angulitos miden 90 grados y los 4 lados van a ser iguales. Entonces vale circulito, circulito, circulito y también es circulito. Pero nos dicen por dato que el área de la base de la pirámide, el área de este cuadrado resulta igual a 16. Pero como se trata de un cuadrado, colocamos que el lado del cuadrado sea A. Y el área de este cuadrado siempre es lado elevado al cuadrado. Entonces, reemplazando el área de esta base de la pirámide sería A elevado al cuadrado es igual a 16. Entonces, el valor de A es igual a 4. Colocamos vale 4 y los 4 lados van a ser iguales a 4. Sería 4 y también es 4. Ahora nos dice justamente el ejercicio que la empresa envasadora presenta este nuevo envase de mayor volumen y nos dicen que este nuevo envase tiene la forma de un paralelepípedo rectangular. Entonces nos dan por dato que el nuevo envase tiene la forma de un paralelepípedo rectangular cuya altura mide 12 centímetros y la base de ese paralelepípedo es una base cuadrada cuyo perímetro es 32 centímetros. Entonces, nuevamente, el envase, o sea, este nuevo envase tiene como base una región cuadrada. Entonces, como se trata de un cuadrado, los 4 ángulos interiores son iguales a 90 grados y los 4 lados van a ser iguales. Y por dato nos dicen justamente que el perímetro de este cuadrado es igual a 32. Entonces, si el perímetro de ese cuadrado es igual a 32 y el lado del cuadrado vale B, entonces sería perímetro, la suma de esos 4 lados, 4b es igual a 32. El valor de b va a ser igual a 8. Entonces, vale 8 y también resultó siendo 8 nada más. Pero nos dicen además que ambos envases, el envase antiguo con el nuevo envase, tienen alturas equivalentes. Por este dato resaltado de turquesa, tienen alturas equivalentes. ¿Qué quiere decir alturas equivalentes? Alturas que tienen la misma longitud. Entonces, esta alturita del nuevo envase vale 12. Entonces, necesariamente la altura del antiguo envase también va a resultar igual a 12. A nosotros que nos preguntan cuántos envases de forma piramidal se necesitan para llenar el nuevo envase. Nosotros no sabemos cuántos envases, entonces le colocamos N envases, pero para que justamente hacer la igualdad, ¿qué se necesita? El volumen. Entonces se cumple que N veces el volumen de este envase antiguo debe ser igual al volumen del nuevo envase, pero el envase antiguo tiene la forma piramidal, entonces por ese motivo colocamos N veces el volumen de la pirámide es igual al volumen del paralelepípedo. Entonces, reemplazando. El volumen de la pirámide es 1/3 del área de la base. Entonces,
colocamos aquí, será n veces el volumen de nuestra pirámide, que es 1/3 del área de la base. Esa base es una región cuadrada del lado 4, entonces 4 elevado al cuadrado por la altura, que resultó siendo 12. Esto es igual al volumen del paralelepípedo. El paralelepípedo rectangular es la famosa cajita donde las 3 aristas tienen diferente longitud, pero en este caso 2 de ellas, las que se encuentran en la base, son iguales. Por ese motivo colocamos 8 por 8 por 12. Siempre el volumen de la famosa cajita, que es un paralelepípedo rectangular llamado rectoedro, llamado también ortoedro, siempre es el producto de las 3 aristas. 8 por 8 por 12. Entonces, hacemos las cuentas, operamos y el valor de n va a ser igual a 12. Por lo tanto, para poder llenar este nuevo envase, se necesita 12 envases del primer envase, del antiguo envase, ¿no? La respuesta es igual a 12. Entonces, tome la captura de pantalla y pasamos a ver la parte de cilindro. ¿Qué viene a ser un cilindro? Un cilindro, vamos a ver el caso de cilindro circular recto. Este cilindro circular recto es llamado también cilindro de revolución porque se puede obtener por el giro de 360 grados de un rectángulo, ¿ya? Entonces, aquí colocamos llamado también cilindro de revolución, es aquel sólido generado por una región rectangular cuando gira 360 grados alrededor de uno de sus lados. Entonces, aquí en el espacio nosotros tenemos a este rectángulo, ¿no? Entonces tenemos a ese rectángulo y vamos a mantener fijo este lado y hacemos girar 360 grados. Entonces, cuando gira 360 grados ese rectángulo, lo que se obtiene justamente viene a ser nuestro cilindro de revolución. Aquí en esta segunda imagen ustedes pueden observar, ¿no? Cómo gira ese rectángulo y cómo se está formando nuestro cilindro. Entonces, eso también nos enseña a deducir que justamente toda perpendicular, por ser rectángulo, sabemos que los 4 ángulos interiores son iguales a 90 grados. 90, 90, este angulito es 90 y este otro ángulo también va a ser de 90 grados. Como este ángulo mide 90 grados y este ángulo también es de 90 grados, entonces debemos tener en cuenta que toda perpendicular al eje de giro. Entonces, este lado es perpendicular al eje de giro. Cuando gira 360 grados, lo que se genera viene a ser nuestra base circular. De la misma forma, se puede observar que este otro lado en la base, cuando gira 360 grados, gira 360 grados, lo que nos va a generar vienen a ser bases circulares nada más, ¿no? Entonces, toda perpendicular al eje de giro va a generar justamente esas dos bases circulares formando justamente a nuestro cilindro. Entonces, en un cilindro circular recto, siempre estas dos bases son paralelas y de forma circular, son congruentes, son iguales, son idénticas y las generatrices siempre van a ser perpendiculares a nuestra base. Entonces colocamos aquí, tenemos nuestro lado AB, nuestro lado CD, colocamos que los centros de las bases circulares sean los puntos o 1 o 2. Entonces nos representan los centros y el segmento que une ambos centros
viene a ser la altura. Luego colocamos a este segmento CD, así como el segmento AB, nos representan las generatrices. Este segmento CD y el segmento AB van a ser las generatrices para ese cilindro de revolución. Colocamos que el radio sea justamente de longitud R mayúscula. Entonces, este segmento de verde nos representa el radio de la base circular. Entonces colocamos que la generatriz sea de longitud G. Entonces diremos que el área lateral resulta igual al perímetro de la base. El perímetro de una circunferencia siempre es igual a 2pi por el radio por nuestra generatriz. El área total es igual a todo lo que envuelve el sólido, que sería el área lateral más 2 veces el área de la base circular. Pero sabemos que un círculo siempre su área es pi por el radio elevado al cuadrado. Entonces, cuando reemplazamos, encontramos este producto. El volumen siempre es igual al área de la base multiplicado por la altura. Pero en un cilindro de revolución, la altura siempre coincide con la generatriz. La altura es igual a la generatriz. Entonces, serían las propiedades para ese cilindro circular recto. Entonces, aquí vamos a ver el desarrollo de la superficie lateral de un cilindro circular recto. Entonces, aquí nosotros tenemos a nuestro cilindro de bases O1 y O2. Colocamos que este segmento de azul sea justamente el radio de la base circular y estos segmentos nos representan las generatrices. Entonces, colocamos aquí que este segmento AB también nos representa la generatriz, ¿no? La generatriz para nuestro cilindro. Entonces, ¿qué sucede? A ese cilindro de revolución le hacemos un corte por esta generatriz AB. Al momento de hacerle el corte, abrimos y ¿qué es lo que se obtiene? Aquí justamente estamos observando, mira, ve, se abre y lo que se obtiene, ¿no? Se extiende y lo que se va a obtener justamente viene a ser nuestro rectángulo. Nuevamente tenemos el cilindro, abrimos y lo que se obtiene justamente viene a ser nuestro rectángulo, donde estas bases justamente son los círculos. Entonces aquí tenemos justamente a ese rectángulo, la base inferior, este círculo, la base superior es este otro círculo. Entonces bajamos y tenemos en la parte inferior a esas dos bases nada más. Luego se puede observar, es claro observar que la altura, esta altura del rectángulo viene a ser la altura de nuestro cilindro y esa altura es justamente la generatriz. Entonces, la altura del rectángulo también resulta siendo G nada más. Entonces, conociendo nuestro radio de esas bases circulares, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros abrimos a ese cilindro, extendemos esa base circular, toda esa curva se convierte en una línea recta. Entonces, la longitud de la circunferencia viene a ser la base del rectángulo. Por ese motivo colocamos 2pi por el radio y estas bases circulares son de área pi por r al cuadrado, pi por el radio elevado al cuadrado y el área del rectángulo siempre es la base por la altura. Y se dan cuenta, cuando nosotros multiplicamos 2pi por el radio por la generatriz, justamente coincide con el área lateral de este cilindro de revolución, ¿no? Entonces, vendría a ser la parte del cilindro. Tome la captura de pantalla. Y pasamos a ver la siguiente observación. Miren, vamos a explicar un poquito sobre cilindro y tronco de cilindro, ¿ya? Entonces, miren, nosotros tenemos aquí a estos dos cilindros, ¿no?
tenemos justamente a estos dos cilindros. Entonces, en estos dos cilindros vamos a trazar un plano paralelo a la base y un plano no paralelo a la base. Cuando el plano no es paralelo a la base, ustedes pueden observar que el corte viene a ser una elipse. Y cuando es paralelo a la base, el corte siempre va a ser en forma de una circunferencia. Entonces, tenemos al cilindro oblicuo. ¿Cómo se forma ese cilindro oblicuo? Mediante nuestro cilindro circular recto. A este cilindro le vamos a trazar dos planos secantes, pero que no sean paralelos a la base. El plano P es paralelo al plano Q, entonces aquí entre el sólido determinado por esos dos planos paralelos, justamente viene a ser nuestro cilindro oblicuo. Entonces, todo sólido oblicuo se debe trabajar con sección recta. ¿Qué es la sección recta? Es un plano perpendicular a las generatrices. Entonces, aquí estamos colocando generatriz G y trazamos la sección recta, que es un círculo, y de centro O y radio R mayúscula. Entonces, para este cilindro oblicuo, las dos bases son elipses, y esta base, digamos, esta sección recta, siempre va a ser un círculo. Colocamos la altura, trazamos nuestra altura de longitud h. Entonces, para este cilindro oblicuo podemos hallar el área lateral. El área lateral es igual al perímetro de la sección recta. Como es un círculo, 2pi por el radio por nuestra generatriz. El área total es todo lo que envuelve al sólido, que sería el área lateral más 2 veces el área de estas dos bases elípticas, la base superior y la base inferior. Y el volumen siempre es igual al área de la sección recta multiplicado por la generatriz. Como la sección recta es un círculo, pi por el radio al cuadrado por la generatriz. El tronco de cilindro recto, ¿cómo se va a generar? Cuando a este cilindro circular recto nosotros le trazamos un plano secante a todo el sólido, pero que no sea paralelo a la base. El corte viene a ser justamente una elipse, ¿no? Se observa aquí la misma elipse. Entonces, todo este sólido inferior nos representa nuestro tronco de cilindro recto. Como este plano P no es paralelo a la base, se determinan dos tipos de generatriz, la generatriz mínima y la generatriz máxima. Entonces vamos a colocar que la base circular sea de centro O y el radio sea de longitud R mayúscula. El segmento que une ambos centros, el centro de la base circular con el centro de la base elíptica, es nuestro eje de giro, y ese eje de giro viene a ser igual a la semisuma de ambas generatrices. Entonces, para este tronco, nosotros podemos hallar el área lateral. El área lateral va a ser igual al perímetro de la base circular, que es 2pi por el radio, multiplicado por el eje de giro. Se cancela 2 y 2 y encontramos este producto. El área total es todo lo que envuelve al sólido, que sería el área lateral más el área de la base circular B1 más el área de la base elíptica B2. Y el volumen siempre es el área de la base circular multiplicado por nuestro eje de giro, que viene a ser la semisuma de ambas generatrices. Entonces, vendría a ser la parte de cilindro oblicuo y la parte de tronco de cilindro recto nada más. A ver, tomen la captura de pantalla. Y pasamos a ver la parte de cilindros. El ejercicio número 5. En la figura nos dicen que el punto M es punto medio de la generatriz CD del cilindro de revolución. Si O es centro de la base del cilindro, cuyo radio mide 2 metros, halle el área lateral del cilindro.
El área lateral del cilindro es igual a 2pi por el radio de la base circular multiplicado por nuestra altura, que como es un cilindro de revolución, esa altura coincide con nuestra generatriz. Entonces, ¿qué vamos a buscar nosotros? Conocer justamente el radio de la base circular y nuestra generatriz. Entonces, nos dicen por dato que el punto M, este punto M es punto medio de nuestra generatriz CD, por lo tanto vale cadena y también resultó siendo cadena. Luego nos dicen que el punto O es centro de la base del cilindro. Entonces, como ese punto O es centro, cuando se une con cualquier punto de esa base circular, siempre ese segmento nos representa el radio. Pero las generatrices siempre son perpendiculares a toda la base. Por lo tanto, el ángulo en el punto D va a resultar igual a 90 grados. Luego nos dicen por dato que el radio mide 2, entonces esta longitud OD, que es el radio de nuestra base circular, va a ser igual a 2. ¿Y qué se acaba de formar? Este triangulito sombreado de verde. Ese triangulito sombreado de amarillo viene a ser un triángulo notable de 45 grados. En ese triángulo notable de 45 grados, recordemos, cateto K, este cateto también es K. Si este cateto vale 2, este cateto MD también va a resultar igual a 2. Entonces, necesariamente cateto 2. Pero como estas dos longitudes son iguales, entonces la longitud superior también resulta igual a 2. Entonces, para este cilindro de revolución ya conocemos que el radio mide 2, la altura va a ser igual a 4. Entonces, reemplazando, el área lateral es igual a 2pi por el radio por nuestra generatriz. El área lateral es igual a 2pi por 2. El radio es igual a 2 y la generatriz es igual a 4. Entonces, cuando reemplazamos, el área lateral es igual a 16pi metros cuadrados. La respuesta justamente viene a ser la alternativa B. Entonces, tendría que ser el ejercicio número 5. También la captura de pantalla. Ejercicio número 6. En la figura, el área de la sección determinada por un plano que contiene al eje del cilindro de revolución es 20 metros cuadrados. Halle el área lateral del cilindro de revolución. ¿Y todos con el ejercicio número 6? Ya, ok. Entonces, aquí vamos a colocar, copiamos en la solución la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que el área de la sección determinada por un plano que contiene al eje del cilindro de revolución. ¿Pasó algo? Ah, no, ya, ok. Entonces, aquí nos dan por dato, justamente, vamos a ubicar los centros, ¿ya? Ubicamos en los centros de ambas bases circulares. Centro O1, centro O2. Entonces, al unir esos dos centros, este segmento de azul nos representa justamente nuestro eje de giro nada más. Entonces, por dato, nos dicen que el área de esta sección, el área de todo ese plano sombreado que contiene cuadrados. Entonces, colocamos, si este punto O1 viene a ser el centro, radio R, y también resulta siendo radio R. Para este cilindro le vamos a colocar que la altura sea de longitud H nada más. Por lo tanto, esta longitud, la altura de nuestro plano, de esa sección sombreada, también resultó siendo H. Y el área de la región sombreada, por dato, es igual a 20. Pero esa región sombreada viene a ser su área, la base por la altura, 2R
el área de toda esta sección, ¿eh? El área de toda esta sección es un rectángulo, ¿no? Es claro observar que es un rectángulo porque estos ángulos son de 90 grados. La base por la altura, la base mide 2R, la altura viene a ser H. Entonces de aquí mitad 1, mitad 10. El área lateral resulta igual al producto de 2pi por el radio por la altura. Entonces cuando factorizamos 2 por R por H por pi, pero este producto resultó siendo 20. La respuesta va a ser igual a 20 pi metros cuadrados, sería la respuesta, ¿no? A ver, tomen la captura de pantalla y avanzamos con el ejercicio número 7. El ejercicio número 7. Se construyen columnas de forma cilíndrica que servirán de soporte para un techo. Las columnas deben tener 4 metros de altura, 0,5 metros de radio. Si disponen de 20 pi metros cúbicos de hormigón, halle el número de columnas que se pueden construir. Entonces colocamos aquí justamente a esa columna de forma cilíndrica donde vamos a ubicar el centro de la base circular y por dato nos dicen que el radio mide 0,5 y la altura de nuestra columna, de nuestro cilindro, es igual a 4 metros. Entonces nos preguntan si se dispone de 20 pi metros cúbicos de hormigón, halle el número de columnas que se puede construir. Entonces, para poder hallar ese número de columnas, ¿qué necesitamos? Hallar el volumen de cada columna, o sea, cuánto de arena se necesita para la construcción de una columna. Y digamos, esa cantidad de arena es justamente el volumen de esa columna, pero la columna tiene la forma de un cilindro. Entonces, ¿qué buscamos conocer? Simplemente el volumen del cilindro. Entonces colocamos aquí, hallemos el volumen de una columna. El volumen de la columna es igual al volumen del cilindro, pi por el radio elevado al cuadrado por nuestra generatriz. Ese radio es igual a 0,5, que es equivalente a 1 medio. Elevamos al cuadrado, multiplicamos por la generatriz, que es igual a 4. Pero 1 medio elevado al cuadrado es 1/4. 4 y 4 se cancela, el volumen de la columna es igual a pi. Entonces ya podemos hallar el número de columnas. Si para una columna se necesita pi metros cúbicos de hormigón, en 20 pis, con 20 pi metros cúbicos de hormigón, necesariamente vamos a poder formar justamente 20 columnas. Entonces, por este dato resaltado de morado, aquí colocamos la cantidad de hormigón, que es 20 pi, sobre el volumen de cada columna, que va a ser igual a pi. Se cancela y la respuesta es igual a 20 nada más. Entonces, vendría a ser el ejercicio número 7. Ya, y avanzamos con el ejercicio número 8. En la 8 nos dice, en la figura muestra un balde de forma cilíndrica de 8 pi centímetros de diámetro que contiene agua y un cubo de hielo de 4 pi centímetros de arista. Si el cubo de hielo se introduce en el balde, halle la altura del nivel de agua que sube. Entonces, aquí vamos a colocar la solución y tenemos aquí nuestro cubito de hielo de 4 pi, ¿no? Tenemos nuestro cubito de hielo, tenemos nuestro balde que contiene agua. Luego, tenemos aquí que el diámetro de nuestro balde por dato es 8 pi. Por lo tanto, el radio va a ser igual a 4 pi. Luego, la arista del cubo también resulta igual a 4 pi. Entonces, este cubito de hielo lo introducimos en nuestro balde. Al momento de introducirlo, necesariamente el nivel del agua sube. ¿Y cuánto va a subir? Nos preguntan, halle la altura del nivel del agua que sube.
La base viene a ser un círculo de radio 4pi. Luego colocamos que la arista del cubo es igual a 4pi nada más. Entonces, la alturita que sube va a ser de longitud h nada más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Conocer esta longitud que es h. Entonces, para poder conocer esa longitud que es h del gráfico, ¿qué se puede observar? Que el volumen del cubo, o sea, digamos que todo lo que cae es igual a lo que sube. ¿Y qué es lo que sube? Justamente esta superficie. Y esa superficie nos va a determinar aquí un cilindro. Esto es lo que sube. Entonces, necesariamente igualamos. Todo lo que cae, que es el volumen del cubo, es igual a lo que sube. Y lo que sube nos determina este cilindro adicional. El volumen del cubo es la arista del cubo, el volumen del cilindro es el área de la base circular por la altura. Cuando reemplazamos, la altura viene a ser de longitud h, reemplazando. La arista del cubo es 4pi. 4pi elevado al cubo es igual a pi por el radio de nuestra base, ¿no? De este cilindro, que es radio 4pi elevado al cuadrado por la alturita. La alturita viene a ser h. Entonces se cancela y la altura va a resultar igual a 4 centímetros. Entonces, siempre recuerden, por favor, que todo lo que cae es igual a todo lo que sube. Todo lo que cae es igual a lo que sube. Y lo que sube necesariamente va a ser otro cilindro nada más, ¿ya? A ver, copien por favor las alternativas. Esta es la clave de los ejercicios de los propuestos. La 1, beso. La 2, dato. La 3, casa. La 4, avión. Entonces, sería la clase de hoy, jóvenes. Ya, ahora sí. Ok, ¿no me escuchan? Sí. Ya, ok. Entonces, ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos, jóvenes, que les vaya muy bien. Ahí, entonces, a los que no escuchan, por favor, actualicen su página. Ok. Ya, entonces, ahí nos quedamos. Nos vemos en la siguiente clase. Que les vaya muy bien. Cuídense. Chao, jóvenes. Hasta